Ya. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Fidelino, le doy la bienvenida. En la clase de hoy vamos a dar, dentro del campo numérico números complejos, la forma polar y trigonométrica. En el segundo cuadrante tomamos un número complejo Z1, que en su forma cartesiana es menos 2,3 y en su forma binómica menos 2 más 3i. Recordemos que la parte de la izquierda es menos 2, esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, en el eje de la X va la parte real y en el eje de la Y va la parte imaginaria, ¿sí? Con el número Y. Entonces, lo que vamos a hacer es marcar, representar gráficamente el menos 2. En el eje X está acá en el segundo cuadrante y 3i, que corresponde al eje de las ordenadas, la parte imaginaria, 3. Me marca este punto, con el origen determina un vector. Este es el vector Z1. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es hallar ahora su módulo. ¿Qué era módulo? Desde el punto de vista como un vector, el módulo es el valor absoluto o distancia que tiene este vector. Y también determina un ángulo. Acá le vamos a poner el ángulo alfa. Entonces, vemos que ese ángulo, como está en el segundo cuadrante, es un ángulo negativo. Entonces, recordemos que la forma polar tiene dos elementos. El módulo del vector, que lo vamos a utilizar en la letra de griega ρ, y el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, por ahora nosotros vamos a hallar el ángulo alfa, después vamos a hallar el ángulo θ, que va a ser el ángulo que empieza desde el primer cuadrante hasta donde empieza el vector, porque el ángulo siempre tiene que ser positivo. El ángulo siempre tiene que ser positivo. Como vemos que el ángulo de acá a acá tiene 180 grados, porque siempre gira en sentido antihorario, acá tiene 180 grados, entonces vamos a tener que restarle 180 grados menos el valor de este ángulo, que va a ser negativo, y nos va a dar este ángulo θ. Entonces, para hacer todo ese análisis, primero vamos a hallar ρ. Recordemos, ρ era el módulo de Z1, que era cuánto vale esta distancia del vector, y aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Que a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces tenemos acá, voy a hacer el dibujito, un triángulo rectángulo. Acá está el 0, este sería z, el módulo de z1. Acá sería 2, o sea, esta distancia vamos a tomarlo como positiva, y acá 3. ¿Sí? Entonces, si aplicamos Pitágoras, el módulo de z va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Porque ya lo paso, el 2 que estaba como potencia, lo paso como raíz. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la primer componente real, que sería menos 2 al cuadrado, más la segunda componente, que es 3 al cuadrado. Va a quedar 2 al cuadrado 4 más 9, 3 al cuadrado 9. Entonces ρ va a ser igual a raíz cuadrada de 13. En este caso vamos a tomar la parte positiva de la raíz, porque dijimos que la raíz cuadrada de un número admite siempre dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso siempre tiene que ser positiva. La raíz cuadrada de 13, tomamos la calculadora y nos da aproximadamente 3,6 algo más o menos. 3,65, que sería 3,61. Entonces, raíz cuadrada de 13, en forma aproximada, 3,61. Ya tenemos el ρ, que es la distancia del vector, la intensidad o magnitud del vector, o módulo de distancia, lo mismo. Y ahora necesitamos hallar el ángulo. Dijimos que para hallar el ángulo, ante todo, antes de hallar este ángulo θ, vamos a hallar primeramente el ángulo alfa.
Este ángulo va a ser negativo, está en el segundo cuadrante. Entonces recordemos por trigonometría que hay una función trigonométrica o razón trigonométrica que involucra al cateto opuesto y al cateto adyacente. Esa función es tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si reemplazamos este alfa, nuestro cateto opuesto es 3 y nuestro cateto adyacente es 2. Entonces, alfa va a ser igual, la función inversa de la tangente es el arco tangente. ARC tangente de 3 medios o 3,5 lo mismo, 1,5, porque 3 dividido 2 1,5. Entonces, con la calculadora nos va a quedar tangente a la menos 1 si apretamos la tecla Shift o inversa y tangente. Ahí nos va a aparecer tangente a la menos 1 de 1,5. Y luego apretamos grados. Si hacemos todo ese procedimiento con la calculadora, inversa tangente de 1,5 y luego hacemos grados, nos convierte en grados en milisegundos. 56 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Este es el valor del ángulo alfa. Ahora nosotros necesitamos hallar el ángulo tita, porque el ángulo siempre tiene que ser positivo, porque parte acá del cero y dijimos en sentido anti-horario. Porque si yo giro acá, gira en sentido positivo. Si giro al revés, en sentido horario, en sentido negativo. Entonces, para que el ángulo me dé positivo, nosotros sabemos que de acá hasta acá tiene 180 grados. Entonces, si le restamos 180 grados menos el ángulo alfa que recién calculamos, vamos a obtener este ángulo tita. Entonces, el ángulo tita va a ser igual a 180 grados menos alfa, 56 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Lo hacemos con la calculadora y nos queda que es 180 grados menos 56 grados, 18 minutos, 35,76 segundos. Y nos da 123 grados, 41 minutos, 24 segundos aproximadamente. Entonces, esta es nuestra forma polar. Va a quedar entonces rho y tita, ¿sí? Porque la calculamos. Entonces va a ser igual a 3,61, 123 grados, 41 minutos, 24 segundos. Esta es la forma polar. Cómo se representa un número complejo en el segundo cuadrante. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la forma trigonométrica. Ocupamos la fórmula del gran matemático Leonardo Euler, o también conocido como Euler, el suizo, que fue el que inventó todo lo que tiene que ver con los números complejos. Y la forma trigonométrica que él puso y dejó es z va a ser igual a rho por coseno de tita más i seno de tita. Esta es la fórmula trigonométrica. Entonces, si nosotros reemplazamos z, que es nuestro vector, acá ponemos menos 2,3i, va a ser igual rho, dijimos 3,61, que era la distancia al módulo del vector, o valor absoluto, coseno del ángulo de 123 grados, 41 minutos, 24 segundos, más, y lo pongo abajo, seno de
123 grados, 41 minutos, 24 segundos. Puedo dejar expresado así o directamente con la calculadora también puedo calcular cuánto es el valor del coseno, ¿sí? Y cuánto es el valor del seno y dejo expresado. Pero de esta manera también está bien. Será hasta la próxima. Le mando un abrazo. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Y en los próximos videos estaré haciendo representación gráfica de un número complejo, forma polar y trigonométrica en el tercero y en el cuarto cuadrante. Espero que estén bien.